Bienvenidos al canal, suscríbanse para tener buena suerte. Absoluto, puro infierno. Las últimas horas para David Jenkins no habían sido más que dolor e incredulidad. Un correo electrónico anónimo afirmaba que su amada esposa de 6 años, Lauren, fue vista entrando a una habitación en un motel barato el pasado miércoles por la tarde con el mismo hombre con el que ahora almorzaba. Decir que David estaba conmocionado sería una subestimación grosera. Él y Lauren estaban profundamente enamorados, tenían relaciones 3 a 5 veces por semana, y sus encuentros amorosos solían ser intensos y sinceros. A sus casi 30 años, pensaba que sus actividades eran enérgicas y placenteras para ambos. Sin embargo, no pudo ignorar el correo electrónico ni sus consecuencias. Así que, sintiéndose tenso y agitado como nunca en su vida, regresó a casa ese día convertido en otro hombre. Al llegar a casa alrededor de las 6 p.m. como de costumbre, vio el auto de Lauren ya en la entrada. Todavía con su ropa de trabajo, ella estaba parada en el fregadero enjuagando verduras cuando entró en la cocina, la saludó vacilante y dejó su maletín. «Hola, cariño, ¿cómo fue tu día?» Lauren se secó las manos con una toalla antes de volverlo a besar. David se sorprendió de lo despreocupada que parecía después de pasar el día con otro hombre. Genial. Pero hubo malas noticias sobre el proyecto en el que estamos trabajando. Parece que tendré que ir a Greensboro el viernes, y no estaré en casa hasta alrededor de las 8 p.m., dependiendo de cómo vayan las reuniones, y luego iré directamente a casa. David conocía bastante bien el horario laboral de Lauren, y sabía que los miércoles y viernes por la tarde eran sus momentos más flexibles. Entonces, su primera idea para verificar las acusaciones del correo electrónico fue facilitarle las cosas a Lauren el próximo viernes. La crisis del proyecto, la reunión y el viaje de negocios, todo era mentira. En cambio, organizó tomarse un día libre el viernes, hacer algo de trabajo preliminar y vigilar el motel para Lauren y su amante. Bueno, al menos no tienes que quedarte a dormir, y aún pasaremos todo el fin de semana juntos, sugirió Lauren. Dado que no puedes predecir cuándo volverás a casa, ¿podrías llamarme cuando salgas de Greensboro? Intentaré preparar la cena lo mejor que pueda. David pensó por un momento. Ayer, no habría notado ni pensado 2 veces en lo atenta que era Lauren, tratando de hacer posible una cena juntos a pesar de su viaje de negocios no planeado. Ahora se preguntaba si ella estaba pidiendo una ventana de 2 horas para borrar cualquier rastro de su amante. Claro, te llamaré cuando tenga una mejor idea de cuándo saldré de Greensboro, y llamaré desde la carretera cuando sepa a qué hora estaré en casa. ¿Está bien? Dado que el propósito del viernes ahora era facilitarle a Lauren engañar nuevamente si realmente era ella en el motel y si el correo electrónico era preciso, David quería que Lauren se sintiera cómoda, sabiendo que no tendría la oportunidad de atraparla. David, voy a preparar la cena y luego tomaré una ducha rápidamente. ¿Podrías cuidar esta sartén por mí hasta que vuelva?, preguntó Lauren, tomando su bolso y subiendo las escaleras. Por supuesto, querida, no te preocupes, respondió David, pensando para sí mismo, extraño, pensé que usualmente dejaba su bolso abajo. Incluso la ducha lo hizo preguntarse. Aunque no era raro, ella normalmente no se duchaba inmediatamente al regresar a casa. Así que, mientras revisaba el correo y revolvía las verduras, se preguntó nervioso si la ducha improvisada estaba relacionada con las noticias en el correo electrónico anterior. En la cena, David estaba visiblemente pensativo. ¿Pasa algo más, cariño? Además del proyecto que mencionaste. Pareces terriblemente callado y casi en otro planeta, finalmente preguntó Lauren, obteniendo respuestas concisas a las preguntas que hacía. No, lo siento. Supongo que estoy cansado y ya estoy pensando en lo que necesito hacer mañana para prepararme para el viaje a Greensboro, dijo David. David entendió que necesitaba actuar normal para evitar que Lauren pensara que algo estaba mal. David encontró casi divertido lo que ahora constituía normal. Mi esposa podría ganarme de mano, o alguien con mal sentido del humor podría gastarme una broma, o podría convertirme en una víctima inadvertida de un error de entrega de correo electrónico.
¿Y si era una mujer completamente diferente y el remitente la confundió erróneamente con mi esposa? Ayer, estaba seguro de mi felicidad, y hoy soy un montón de dudas. Cenaron y, después de ver un poco de televisión, David y Lauren discutieron los planes para el fin de semana antes de prepararse para dormir. David ya había mencionado que se iría a dormir temprano, ya que necesitaba levantarse temprano para prepararse para el viaje. El pensamiento de lo que haría si Lauren tomaba algún paso relacionado con el amor con otro hombre esta noche le apretó el estómago a David. Pensó en los miércoles y si había habido algún patrón reciente en su relación. Con horror, se dio cuenta de que, según sus recuerdos, era aproximadamente 50 horas y 50 minutos. Relacionándolo con la ducha después del trabajo, se sintió en la oscuridad, tratando de descifrar al burro de dos caras y engañoso. Lauren se metió en la cama primero, y cuando David se unió a ella, rápidamente se acurrucó detrás de él, abrazándolo fuertemente y alcanzando para rascar su pecho con las uñas. «¿Puedo distraerte del trabajo durante 30 minutos, mi amor?», sugirió Lauren juguetonamente. «¿Cuánto más puedo soportar antes de perder el control?». Pacientemente se adhirió al plan y dijo: «Por mucho que quisiera, querida, ni hoy ni mañana seré de mucha ayuda. Estoy demasiado preocupado con este proyecto que me agobia». Al decir esto, nuevamente no podía creer cuánto había cambiado su vida en los 60 segundos que le llevó leer y entender ese simple correo electrónico que recibió hace apenas 10 horas. «Está bien, querido, entiendo. Solo pensé que, si estabas dispuesto, te ofrecería un poco de alivio del estrés que bien mereces». Lauren abrazó fuertemente a David, le dio un beso en la parte posterior de la cabeza, le deseó buenas noches y se dio la vuelta hacia el otro lado. David sintió alivio y, al mismo tiempo, ¿qué quería decir con «si estás dispuesto»? David se levantó y se fue al trabajo antes de que Lauren despertara, evitando así más preguntas o miradas perspicaces. Se dio cuenta de lo mal que estaba manejando el problema, ya sea real o imaginado. La noche anterior le recordó al «Corazón delator» de Poe, y al darse cuenta de esto, entendió que debía evitar otra noche de contacto cercano con Lauren. «Hola, cariño, estoy planeando trabajar hasta tarde esta noche, preparándome para el viaje y las reuniones de mañana, así que no te preocupes por la cena para mí, y probablemente te veré antes de acostarme», dejó en su buzón de voz alrededor del mediodía. Sin embargo, el jueves transcurrió sin preparativos para las reuniones de negocios. David era un planificador y organizador por naturaleza y profesión, así que, aunque no tenía pruebas irrefutables de su infidelidad, quería organizar todo. Llamó a todos los que pudo hasta que encontró a un abogado que podía reunirse con él al día siguiente y buscó en internet dispositivos de grabación. Decidiendo que quería comprar uno, buscó tiendas locales con dispositivos similares y encontró una para visitar antes de ir a casa. David era lo suficientemente competente en su trabajo real como para que nadie le preguntara qué estaba pasando, pero su corazón y mente estaban claramente en otro lugar. Llegó un poco tarde del trabajo y luego fue a la tienda de equipos de vigilancia y compró un bolígrafo activado por voz, que, pensó, podría esconder en la bolsa de Lauren, que generalmente la acompañaba en su oficina y auto. También llevó trabajo a casa para fingir que se preparaba para el viaje al día siguiente hasta que Lauren se durmiera. «Hola, cariño. Estoy tan contenta de que finalmente estés en casa», dijo Lauren, acercándose a la puerta cuando David llegó alrededor de las 9 p.m. «¿Cómo va el proyecto y qué hay del viaje?». «Creo que no está mal. Desde que nos enteramos de estos nuevos problemas, le hemos asignado más recursos, así que espero que todo se resuelva el viernes, para bien o para mal». «Esto es jugar con fuego», pensó David. «Para bien o para mal. Me pregunto si ella siente lo mismo en este momento». El jueves por la noche, para alivio de David, fue una repetición de la noche anterior, solo con abrazos. Lauren parecía completamente imperturbable y, según podía juzgar David, se comportaba hacia él de la misma manera que antes. Figurativamente hablando, sin embargo, él estaba tan hecho un desastre que Lauren probablemente no tenía dificultades para parecer normal en comparación con David.
El viernes, levantándose de nuevo al amanecer, David revisó el bolígrafo, lo colocó en el bolso de Lauren y salió de la casa. Pasó algún tiempo en una cafetería y luego se dirigió a encontrarse con el abogado a las 10 de la mañana. David veía esta reunión únicamente para recopilar información, pero al final, realmente le agradó el abogado. Discutieron el correo electrónico de David y sus preocupaciones aún no confirmadas, así como el hecho de que hoy era una cita con un potencial amante que David planeaba investigar por sí mismo. Admitió que no tenía nada más que este correo electrónico, así que apostar por un detective privado o miles de dólares en equipos de vigilancia no tenía mucho sentido. Del abogado, David aprendió sobre la realidad típica del divorcio, en caso de que llegara a eso. Sin hijos, un divorcio sin culpa era relativamente sencillo, especialmente considerando que David y Lauren tenían ingresos comparables y saldos similares en sus planes de pensiones. La casa estaba mayormente endeudada, así que su liquidación sería más un shock emocional que una carga financiera. Sin embargo, David salió de la oficina de abogados completamente desconcertado. ¿Cómo puedo siquiera sentir este desastre y pensar que todo no será tan malo? Se suponía que estaríamos juntos para siempre, hasta que la muerte nos separara. David pasó la hora del almuerzo en una cafetería, navegando por internet y continuando estudiando el procedimiento para lo que se llama divorcio. Los sitios web están llenos de información sobre cómo detectar a un cónyuge infiel, así como cómo evitar la detección en una aventura, ocultar ingresos y cómo encontrarlo. Los sitios más instructivos eran los dedicados a por qué los cónyuges tienen aventuras. Nada de lo que David leyó tocaba la motivación de Lauren. Este hecho probablemente llevó a David a esperar secretamente en lo más profundo de su ser que todo esto fuera un error. Lauren no podía traicionarlo. Estaban demasiado cerca, demasiado profundamente enamorados, demasiado sincronizados para que fuera verdad. Cuando ya no pudo hablar más de engaño, empacó y se fue, dirigiéndose al motel. El tiempo parecía transcurrir lentamente, o al menos así le pareció a David. Mientras conducía hacia el motel mencionado en el correo electrónico, se dio cuenta de que si esta historia de aventura era realmente cierta, era bastante posible que Lauren no siempre usara el mismo motel. Si fuera cierto, todo el día podría ser en vano y aún no lo sabría con certeza. El bolígrafo que colocó en su bolso podría dar frutos eventualmente, pero David sabía que ya no podía soportar esta incertidumbre sobre el estado y futuro de su matrimonio. Entrando al estacionamiento del motel a las 1:40 de la tarde, dio vueltas hasta que encontró un lugar de estacionamiento remoto con vista a la mayoría de las habitaciones y la oficina. Ahora solo tenía que esperar. No había mucha gente entrando y saliendo del motel, así que cuando el hombre estacionó un Acura de último modelo, visitó la oficina y luego entró a una habitación en el primer piso, parecía vagamente familiar para David. El nombre no venía a la mente, pero David sentía que había visto a esta persona antes. Todas las dudas de David cesaron, al igual que sus esperanzas, unos 5 minutos después cuando el Honda Accord de Lauren se estacionó junto al Acura, y ella salió con un bolso en la mano, se acercó a la puerta de la misma habitación y golpeó rápidamente. Después de unos segundos, el hombre abrió la puerta y Lauren entró con familiaridad y confianza. Todo es verdad, pensó David, golpeando sus puños en el volante. ¿Cómo pudo Lauren hacerme esto? ¿Y por qué? Simplemente no tenía sentido o razón. David nunca se había sentido tan ciego en su vida. El planificador y organizador acababa de tener la alfombra arrancada de debajo de él. Los pensamientos de David iban de un lado a otro, arriba y abajo como una montaña rusa, y de repente se dio cuenta de que ahora compartía el destino desmoronándose de un matrimonio en completa y terrible crisis. Sabiendo que hoy era al menos la segunda instancia de la traición de Lauren y que había evitado el trabajo para hacerlo, hizo que David sintiera que no había nada más que ganar merodeando en el motel. No iba a enfrentarlos, golpeando la puerta. Eso podría volverse desagradable, y necesitaba tiempo y espacio para calmarse y prepararse para cualquier paso siguiente. Luego recordó el bolígrafo que colocó en su bolso y hizo una mueca amargamente. Sonido en tiempo real, pensó dolorosamente. Simplemente genial.
tuvo la presencia de ánimo de tomar algunas fotos de los dos autos estacionados uno al lado del otro antes de su nido de amor y tomó un primer plano del auto del hombre, incluida la matrícula, antes de dirigirse lentamente hacia la salida y de regreso a la carretera. El destino no estaba en su mente, pero durante un tiempo, simplemente condujo sin rumbo hasta que casi se pasa un semáforo en rojo, evitando por poco un accidente. Esto lo sacudió, así que se detuvo en una cervecería y se tomó una cerveza, tratando de reunir sus pensamientos. Al principio, pensó que simplemente había pasado de la sospecha ociosa a la plena conciencia, pero se dio cuenta de cuánto sabía en ese momento. Y no tenía idea de quién era este tipo, cuánto tiempo había estado pasando esto y, lo más importante, ¿por qué? Hasta donde sabía, durante más de 7 años, él y Lauren habían sido exclusivos, comprometidos y luego casados. Tenía suficientes pruebas para enfrentar, pero no eran suficientes para saber si lo que Lauren diría sería cierto. Tan doloroso como sería escuchar la grabación del encuentro de hoy en pleno día, sabía que tenía que esperar antes de recuperar el bolígrafo de su bolso antes de decir algo a Lauren. También sabía que no podría estar con la enamorada Lauren si ella estuviera de humor para la intimidad más tarde, después de su supuesto viaje de negocios. A lo largo de la semana, la había estado alejando, citando el viaje, por lo que su excusa lista desaparecería, y un rechazo adicional del amor con Lauren probablemente despertaría su conciencia de que algo no iba bien. Entonces, ¿qué hacer? Necesito ese bolígrafo, luego necesito confirmar rápidamente que hay algo en él, y luego podría salir de la casa y alejarme por unos días para entender dónde estoy parado, reflexionó David en su mente. Con este plan general en mente, a David se le ocurrió un pensamiento astuto: ella piensa que llegaré más tarde de lo habitual esta noche. Para desconcertarla a ella y a su amante, necesito llamar con noticias de que casi estoy en casa. Después de terminar su cerveza y saldar la cuenta, volvió a poner su auto en la carretera y marcó el número de móvil de Lauren. Dejó un mensaje de voz. Hola, cariño, buenas noticias. El trabajo de preparación ha dado sus frutos y todos han hecho un excelente trabajo poniendo todo en marcha nuevamente, así que estoy a unos 30 minutos de Charlotte, y el tráfico no está tan mal. Debería estar en casa alrededor de la hora habitual. Espero que esto la asuste, dijo David en voz alta para sí mismo. Se dirigió a casa y, al llegar, empacó rápidamente un par de bolsas y las puso en el maletero de su auto. Luego se sentó y escribió una nota a Lauren. Dependiendo de cómo fuera la noche, quería tener la opción de simplemente escapar sin una confrontación importante. No sabía qué había en la grabación, así que no quería una confrontación completa todavía. Parte de su razonamiento también era el deseo de sorprenderla en la misma medida en que ella lo había sorprendido a él. Cuando David llamó a Lauren, ella y su hombre, Rob, estaban en pleno apogeo de su segundo encuentro del día. Hoy era su último día juntos, y gracias a la pista adicional proporcionada por el viaje de David, dieron vueltas por segunda vez. Lo veían como una celebración o un baile de la victoria, pero ahora parecía un movimiento potencialmente descuidado. Escuchando el mensaje de voz, murmuró: «Necesito mudarme, Rob». Era David, dijo que ya está de regreso y estará en casa alrededor de las 6 p.m., como de costumbre. Bueno, al menos tuvo la llamada de advertencia temprana que te prometió, bromeó Rob en respuesta mientras Lauren lo abrazaba, se despedía y luego corría rápidamente al baño para ducharse. La rutina y los hábitos se apoderaron. Rob se vistió y salió de la habitación mientras Lauren se duchaba. Él se dirigió al gimnasio para su entrenamiento habitual. De camino a casa, a Lauren le preocupaba más el regreso temprano de David y su alegre estado de ánimo por el proyecto que había mejorado. Pensó que llegaría tarde a casa y probablemente agotado de reuniones y viajes, pero probablemente querría ser íntimo esta noche después de perder la mayor parte de la semana. Todavía un poco nerviosa, giró la esquina, se acercó a su casa y vio el auto de David ya estacionado en el camino de entrada. Hizo buen tiempo en el tráfico del viernes, murmuró en voz alta, estacionando su Accord junto a su nuevo Civic.
Pensó que él podría querer abalanzarse sobre ella tan pronto como entrara, así que pensó que una sugerencia preventiva de una bonita cena celebratoria podría ser una buena idea. David estaba en ascuas, escuchando el auto de Lauren en el camino de entrada. Esta sería la primera vez que la vería desde que supo con certeza que era infiel. Bolsas empacadas y en el auto, la nota preparada, todo lo que necesitaba era el bolígrafo grabador. Se sentó en la sala de estar para atrapar a Lauren tan pronto como llegara. «Hola, cariño», exclamó Lauren, entrando y viendo a David levantarse de su silla. «Parece que todo salió bien. ¿Por qué no vamos a algún lugar a comer y a celebrar?», sugirió mientras se abrazaban y se besaban mutuamente. «Eso suena genial, especialmente porque llegué a casa antes. ¿Por qué no subes y te cambias, y yo pediré una mesa en algún lugar?», sugirió David. Lauren aceptó de buen grado y lanzó su bolso de trabajo y su cartera sobre la mesa antes de dirigirse hacia arriba hacia el dormitorio principal. David esperó hasta que escuchó que comenzaba la ducha, luego se acercó a su bolso y recuperó el bolígrafo. Presionó rebobinar y luego reproducir, escuchó el comienzo de la conversación de los amantes y apagó rápidamente el bolígrafo. «Bueno, eso lo resuelve. Hora de largarse de aquí», dijo David, sacando su nota para Lauren y dejándola en la mesa junto a sus bolsas. Parado en la puerta, David miró hacia atrás a su hogar, dándose cuenta tristemente de que las cosas entre él y ella nunca serían las mismas. Lauren se apresuró a entrar en la ducha, se vistió rápidamente y bajó con su coleta aún húmeda. Supuso que él podría tener hambre después del viaje y probablemente querría tener relaciones sexuales más tarde. Al no encontrarlo en la sala de estar, se dirigió a la cocina y vio la nota sobre la mesa. La tomó y comenzó a leer, jadeando. «No, Dios, no. Esto no puede ser. Lauren. Se acerca de tu aventura». No podía creer que fuera cierto, pero tu encuentro diurno en el motel disipó todas las dudas. «Has destrozado mi alma y estoy tan triste y enojado que no puedo estar cerca de ti. No estaré aquí por una noche o dos mientras trato de reunir mis pensamientos, y luego te llamaré para organizar un momento para nuestra conversación. No intentes contactarme o encontrarme. Créeme cuando digo que no deberías verme hasta que esté listo. David». David salió de la casa y se dirigió a un hotel. Instalándose en su habitación, cenó abajo, pidió un doble escocés con hielo y regresó a regañadientes a la habitación para escuchar la grabación de la traición de Lauren a sus votos matrimoniales. Sentado en la silla frente al escritorio, encendió el grabador y escuchó el siguiente sonido tan pronto como Lauren entró en la habitación. «Lauren, hola, Rob. No puedo creer que ya hayamos terminado esto. Tanto en reuniones como en tiempo. No pensé que pasaríamos por al menos 5 reuniones, y en 30 días. Rob, hola, Lauren. Sí, pensé que tomaría más tiempo. Pasamos mucho más tiempo planeando y preparando que ejecutando. Supongo que ese es el resultado de una buena planificación, ¿no es así? Supongo. Tengo que decir que me alegra que haya terminado. El estrés de ocultar nuestra aventura me está afectando, y entiendo por qué las aventuras a largo plazo suelen terminar en un resultado catastrófico. Sí, lo mismo aquí. Sé que mi esposa no tiene idea, pero veo cómo esto podría detenerse fácilmente con el tiempo. Dijiste que David no estará en la ciudad hasta tarde esta noche, ¿verdad? Pensé que podríamos celebrar hoy tomando una copa, juntos, para marcar nuestro éxito y terminar, por así decirlo, en una nota alta. Ja, ja. Eso fue bastante poco convincente, Rob. Estoy dentro, pero las reglas son las reglas, así que no haremos nada nuevo que no estuviera en la lista. Lauren y Rob se separaron, y David escuchó los besos y los sonidos tiernos emanando de Lauren. David escuchó toda la fusión ilícita de 90 minutos entre Lauren y Rob. Dos cosas le impactaron. En primer lugar, todo parecía normal, incluso ordinario, y David no podía entender por qué Lauren arriesgaría su matrimonio por lo mismo. David sabía que la aventura era real, se habían encontrado 5 veces,
pero aún no tenía la menor idea del por qué detrás de ello. La noche del viernes fue en su mayoría insomne tanto para David como para Lauren. Finalmente, David cedió, dándose cuenta de que no había nada más que extraer de la grabación. Decidiendo aprovechar el fin de semana y la libertad sin trabajo, le envió un mensaje a Lauren: vendré a tu casa a las 11 a.m. para hablar, si te parece bien. Lauren tomó su teléfono al escuchar el ping del mensaje entrante. Sí. Por favor, ven a casa. Lo siento mucho por causarte dolor. David ignoró la respuesta de Lauren. Llegando poco antes de las 11 a.m., David caminó pesadamente hacia la puerta principal y timbró el timbre. Lauren abrió la puerta. David, no necesitas tocar el timbre en tu propia casa. Solo me sentí incómodo entrando, respondió David. ¿Nos sentamos en la mesa de la cocina y discutimos los próximos pasos? A Lauren no le gustó el comportamiento de negocios de David y cómo se estaba desarrollando esta discusión. Sentados a la mesa enfrentados, el tiempo se detuvo momentáneamente y luego David carraspeó y formuló una pregunta que sacudió a Lauren hasta el núcleo. ¿Niegas de alguna manera significativa los hechos de lo que he aprendido sobre tu participación con Rob? Las lágrimas afloraron en los ojos de Lauren mientras contemplaba la pregunta de David y cómo él estaba centrado y actuaba como un hombre de negocios. En su opinión, esta conversación debería hacer que David comprendiera que nada de lo que hizo cambió sus sentimientos por él y que su aventura con Rob fue solo para demostrar que estaban equivocados sus colegas de trabajo. David solo conocía el amor sin sentido y nada sobre las conversaciones laborales de Lauren que llevaron al plan de Rob y Lauren de demostrar que estaban equivocados sus colegas. David, antes de seguir adelante, primero debes entender que Rob y yo hicimos esto solo para demostrar que podríamos tener una aventura y que nadie se enteraría. Hace unos meses, muchos de nosotros en el trabajo estábamos discutiendo sobre aventuras y como casi siempre se descubren, así como las consecuencias trágicas que causan en los matrimonios. La discusión se dividió en dos campos. Algunos pensaban que cualquier aventura más allá de una sola noche inevitablemente se descubriría. Otros creían que mantener algo más significativo que una sola noche en secreto requeriría cierta planificación y, por supuesto, una buena cantidad de engaño, pero se podría hacer. Rob y yo terminamos en el último campamento, y luego hablamos sobre las precauciones que serían necesarias. Espera un segundo. ¿Estás diciendo que esto fue solo un experimento o un juego? ¿Solo para ver si podías tener una aventura que pasara desapercibida? Sí, básicamente es eso. Las discusiones al respecto se convirtieron en un juego. Las hipótesis que establecimos en unas pocas comidas simplemente tomaron vida propia y, eventualmente, detallamos todo bastante a fondo y estábamos seguros de que podríamos lograrlo. Pero ahí estaba el problema. Para tener éxito verdadero, significaba que ni una sola alma podía o se enteraría jamás de lo que logramos. En resumen, decidimos poner a prueba nuestro plan, sabiendo plenamente que Rob amaba a su esposa tanto como yo te amo a ti y que este juego, por así decirlo, no significaba nada en términos de nuestra relación. No nos amamos, amamos a nuestras parejas. Deliberadamente no hicimos nada malo. Solía tener una esposa fiel, y ahora no la tengo. Sí, supongo que ahora que lo sabes, es verdad. Pero si nunca lo hubieras descubierto, creerías que fui fiel. En mi corazón, era un amor sin sentido. A lo largo de este mes, si me querías después de que estuve con Rob, nunca te lo negué. Está bien, Lauren. Segundos descuidados, no pasa nada. Ahora me siento todo cálido y difuso. Escucha, sé que estás sufriendo y debes sentirte terrible al escuchar lo que hiciste. Lamento sinceramente causarte dolor. Pero espero que los detalles que he compartido puedan disipar cualquier duda sobre mi amor por ti y borrar cualquier pensamiento sobre mis sentimientos por Rob. Sin amor, sin sentimientos. Es solo porque ahora sabes que es algo terrible. Rob y yo fuimos muy cuidadosos, y estábamos seguros de que nunca seríamos descubiertos, y nunca pensamos que dañaría nuestros matrimonios. De acuerdo,
así que es una larga historia para admitir básicamente que me traicionaste durante un mes, dormiste con un hombre que no es tu esposo unas 5 veces y tenías la intención de mantener esta aventura en secreto de mí, tu esposo, hasta el final de nuestras vidas juntos. Volviendo a mi pregunta inicial, supongo que no estás negando ninguno de los repugnantes hechos sobre lo que he aprendido acerca de tus actividades con Rob. Lauren se encogió un poco bajo el renovado asalto directo a sus justificaciones. Sí, supongo que los hechos son como son. Pero las razones detrás de ellos deben importar. No hubo pasión entre nosotros. Solo necesitábamos demostrar que podíamos ocultar una aventura. Fue sin sentido para ambos. David lidiaba entre la idea de que Lauren podría haberse tragado una botella de píldoras tontas el mes pasado y la pregunta de si siempre se adhería a tales creencias absurdas. Realmente creo parte de tu historia. No parece que haya habido mucha pasión entre ustedes dos. Exactamente, David. No hubo pasión. Sé que te duele, pero estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para expiar mi culpa. Espera, esto sigue siendo un sinsentido. Toda esta justificación de «solo fue una aventura» es absurda, y debes saberlo muy bien. Hablamos de ser fieles cuando decidimos ser exclusivos. Lo discutimos detalladamente al hablar del matrimonio. Salimos exclusivamente durante casi un año, y hablamos de nuevo antes de que te propusiera matrimonio. Nos prometimos específicamente fidelidad durante el asesoramiento prematrimonial y en nuestros votos matrimoniales. No recuerdo una sola mención de la cláusula de escape, solo fue una aventura. Lauren vio que discutir con su historia era inútil. David, tienes razón. Discutimos la fidelidad detalladamente. El punto que estoy tratando de transmitir es que estamos en la misma página donde importa, considerando nuestro amor mutuo. Te he amado solo a ti durante más de 7 años y nunca sentí la menor inclinación hacia Rob. Si jugar Yahtzee con Rob 5 veces al mes pudiera importar, lo habríamos hecho en su lugar. Parecía que las píldoras tontas eran las culpables de todo, y luego David se aferró a lo que Lauren acababa de decir. Entonces, ¿por qué no jugaron simplemente a Yahtzee? ¿O tenían que jugar a backgammon? ¿O simplemente hacer algo más, cualquier cosa que no fuera solo una aventura? Quedó claro que participar en esto con Rob no era necesario. También dijiste que ni una sola alma se enteraría de esta aventura, así que podrían haber hecho algo más en esa habitación de hotel, y habría parecido y olido como una aventura. Misión cumplida, ¿verdad? Para demostrar que puedes tener una aventura, no necesitabas realmente hacer el amor. Todavía necesitabas ocultar tus actividades de nuestros cónyuges, así que todavía había una parte de culpa en eso. Todavía saliste temprano del trabajo, así que aún tenías que ocultarlo. La cabeza de Lauren se inclinó hacia un lado mientras contemplaba el desafío de David, y se sintió hundiéndose rápidamente. Lauren no pudo encontrar ninguna otra justificación para superar su suposición. Dado que nadie lo sabría jamás, si lo hicieran o no realmente no importaba. Para ganar su pequeña apuesta no hablada, solo necesitaban llevar a cabo la intriga con todos los secretos y citas en el hotel necesarios. Entonces, ¿por qué realmente hicieron el amor? No sé, David. Nunca pensé en ese aspecto del secreto. Planeamos una aventura secreta para ver si podíamos hacerlo. Luego decidimos poner a prueba nuestro plan. Simplemente se asumió que llegaríamos hasta el final. Lauren, todo el día de hoy usaste la palabra «solo» para minimizar lo que hiciste, como decir «solo un segundo» o «solo un poco». Cuando, de hecho, lo que hiciste inflige un daño grave, y es lo peor que cualquiera de nosotros podría haber hecho a nuestro matrimonio. El hecho de que no lo veas tú misma es posiblemente peor que si hubieras dormido con otro hombre 5 veces al mes. Para ti, es casi como si hubieras dormido con él solo 5 veces, así que no es gran cosa. Bueno, es muy importante para mí, y en este momento, no hemos avanzado en nada, así que me voy por ahora. David se fue, regresando al hotel. El lunes, canceló el trabajo y comenzó a contemplar los argumentos de Lauren.
No podía creer que ella pensara tan poco en su fidelidad, desechándola para ganar una apuesta fantasma contra compañeros de trabajo que no sabían nada. Suficiente de esto, pensó David para sí mismo. Podría sentarme aquí, torturarme a mí mismo y tratar de encontrar alguna explicación para sus acciones, pero no la hay. No fue solo una aventura. Fue una traición a sus compromisos con él, sus votos preciosos para mantener esos compromisos con él para siempre, hasta que la muerte nos separe. Lo que sorprendió a David en última instancia fue que, por terrible que fuera su decisión final, se sintió sorprendentemente tranquilo con ella. Se sintió mejor que nunca desde que recibió ese correo electrónico. Sin perder la esperanza, Lauren aceptó de buena gana otra reunión al día siguiente. ¿Qué es esto?, preguntó Lauren, escaneando rápidamente la pila de papeles. Es solo un divorcio, respondió David.